Bueno, qué privilegio estar acá esta mañana compartiendo con ustedes. Es un gozo para mí estar. Mi esposa y mis hijos no pudieron venir hoy. Tuvimos la reunión hoy temprano y esta semana fue una semana especial para nosotros donde tuvimos bastante actividad, así que quedaron en casa descansando los niños, pero mandan saludos. Quisieran estar acá, pero el Señor nos va a dar seguramente alguna oportunidad para que puedan venir y compartir también con usted. Estuve hace un tiempito atrás visitando la iglesia y el pastor Diego estuvo visitando, en realidad no nuestra iglesia en el lugar físico, pero sí a la congregación cuando tuvimos nuestro campamento, y él fue a compartir con nosotros la palabra de Dios y realmente Dios le utilizó de una manera preciosa. En nuestra iglesia hemos sido desafiados por la predicación de la palabra de Dios, así que el Señor nos permite esto, tener esta relación preciosa de compañerismo. Estuvimos en la conferencia la semana pasada y hemos disfrutado también de la comunión con muchas iglesias, y es lindo poder encontrarnos en diferentes momentos y ver lo que el Señor va haciendo, ¿no? Ahí Fidel también compartía, nos conocemos hace tiempo y con muchos de ustedes también, y es una bendición poder venir y verles firmes en el Señor, creciendo, sirviéndole de manera fiel a Dios. Y también es lindo venir y encontrar personas nuevas, caras nuevas. Eso es una bendición también, ¿no? Porque el Señor va añadiendo personas a su iglesia, el Señor va edificando su iglesia, y eso también es un gozo, un estímulo, y nos hace recordar este obrar tan grande de Dios en todo el mundo, ¿no? Él está edificando su iglesia en todo el mundo, ¿no? En La Unión, aquí en Leluar y en todo el mundo. Escuchamos en la conferencia los informes también, y qué precioso es escuchar el obrar de Dios en otros lugares. Así que gracias por la invitación, gracias pastor, es un privilegio estar en esta mañana compartiendo en esta noche, perdón. Me van a escuchar decir mañana, estoy acostumbrado a predicar a la mañana. En esta noche con ustedes, ¿sí? Así que, y qué día especial hoy. La verdad que es un privilegio también venir y compartir en cuanto al tema que nos reúne hoy, ¿no? Y que nos hace recordar en este evento tan especial en la historia que ha cambiado el curso de la humanidad. Y es lo que precisamente está en la decoración, ¿no? Él vive. El Señor Jesucristo ha resucitado, y este es el tema que vamos a estar estudiando en nuestras Biblias esta noche, la resurrección de Jesucristo. Y quiero que a través de estos pasajes podamos poner nuestra mente en esta verdad. Quiero que a través de estos pasajes también no solamente aclarar algunas ideas que tal vez el mundo quiere filtrar, quiere meter dentro de la iglesia, sino que también a través de estos pasajes, la idea de estos pasajes es animarnos, ¿no? Con esta verdad tan preciosa de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Esto es algo maravilloso. Para eso quiero llevarte al capítulo 15 de Primera de Corintios. Acompáñame con tu Biblia, ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. Hoy va a ser una predicación donde vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo, pero va a ser una predicación especial. Tal vez no estarías acostumbrado a escuchar este mensaje o este tipo de predicación en un día como el de hoy, ¿no? En Pascua, donde celebramos la resurrección de Jesucristo. Pero este pasaje va a hablar de una forma muy clara en cuanto a la resurrección de Jesucristo. El capítulo 15, hermanos, de Primera de Corintios está dedicado completamente a hablar acerca de esta doctrina, esta enseñanza. Estos 58 versículos, Pablo nos va a ofrecer una rica y amplia reflexión sobre la resurrección de Jesucristo. Es un pasaje precioso. Pablo lo ha citado la resurrección de Cristo antes en Primera de Corintios, pero el capítulo 5, hermanos, cada uno de estos 58 versículos nos va a girar alrededor de este tema, la resurrección de Jesucristo. Hermanos, la resurrección de Jesucristo
es un tema central para el cristianismo. Hoy el mundo está pensando en esto, ¿no? En todas partes del mundo, hoy por las redes sociales podemos ver publicaciones que hacen en diferentes países en cuanto a la resurrección de Jesucristo, ¿no? En cuanto a esta celebración de la semana de la Pascua, ¿no? Y podemos ver en todo el mundo esto, pero para el cristianismo la gente lo toma como un feriado, ¿no? Aprovechan, agarran, ahí arman los bolsos, el equipo de mate y se van a algún lado a aprovechar el día que no tienen que ir a trabajar para estar con la familia, comer, como un poquito la gente lo ve como los feriados los agarra de esa forma, ¿no? Pero para el cristianismo este es un tema central. Para el cristianismo la resurrección es el eje central del evangelio mismo. Esto es un tema muy importante, ¿no? Porque alrededor de la resurrección el Señor Jesús va a desarrollar otras verdades que Él mismo enseñó, otras doctrinas, ¿no? Pero la resurrección es un tema muy especial. Sin la resurrección, entonces el cristianismo no sería más que una filosofía más en este mundo. No sería otra cosa que una religión más de las tantas que hay en este mundo, ¿no? El cristianismo estaría ahí dentro de toda esa lista o esa gran bolsa de religiones, de filosofías que el mundo, que el hombre fue construyendo a través de los años. Filosofías que lo que hacen es, quieren rebajar a Dios, ¿no? Quieren descartar a Dios y quieren poner al hombre en un punto alto, ¿no? No es otra cosa que una expresión más de la idolatría del corazón. Pero sin la resurrección, entonces el cristianismo entraría en ese lugar también. Mira qué importante que es pensar en un día como hoy y pensar cada día en nuestra vida, ¿no? Acerca de este Cristo que murió, fue sepultado y resucitó. Resucitó. El Señor Jesús enseñó, Él habló, Él predijo su resurrección. Cuando estaba con los discípulos, si quieren anotar ahí en Marcos capítulo 8, versículo 31, o incluso en el capítulo 9 de Marcos, versículo 9 y versículo 31, el Señor les dijo a sus discípulos que Él iba a ser muerto, pero que Él iba a resucitar después de 3 días. El Señor había anticipado esto. El Señor había hablado a sus discípulos. Ellos no podían entenderlo. Las personas no podían entenderlo. Pero el Señor había anticipado que Él iba a morir, iba a ser sepultado y Él iba a resucitar. En Juan capítulo 11, versículo 25, tenemos un pasaje que es especial en cuanto a este tema. En un día como hoy muchos publican este pasaje, ¿no? Pero dice así el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección de Jesucristo es un tema central. La resurrección de Jesucristo es el eje del evangelio. Cuando llegamos al libro de los Hechos, ya el Señor había muerto, había sido sepultado, resucitó, ya Él ascendió a los cielos, y vos llegás al libro de Hechos, capítulo 2, y vos ves que los primeros 2 sermones de la iglesia primitiva, el tema central de esos sermones fue Jesucristo, su muerte y su resurrección. Vos podés anotar, si estás ahí con tus notas, Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36, podés leerlo en casa. Y también Hechos capítulo 3, versículo 12 al 26. El tema, la predicación en la iglesia primitiva fue acerca de este Cristo resucitado. El Cristo resucitado, este Jesús que murió, fue sepultado y resucitó. Hermanos, esta verdad fue la que llevó a la iglesia primitiva, a los apóstoles, a sufrir toda clase de persecución. Ellos fueron golpeados por causa de esta creencia, ¿no? Por causa de esta verdad que había impactado sus vidas, ¿no? Ver a Cristo resucitado. Ellos sufrieron burlas, tuvieron que escapar. La iglesia fue perseguida, especialmente en la primera parte de la historia de la iglesia, ¿no?
Pero ninguna de esas persecuciones, ninguna de todas esas barbaries que hicieron hacia la iglesia pudo apagar esta esperanza que ellos tenían, ¿no? De que Cristo resucitó y Cristo va a regresar a buscar a su iglesia. Él va a regresar a buscar a su iglesia, aquella iglesia que Él ha salvado con su sangre preciosa. Así que pensá en esta iglesia que estaba sufriendo persecución, que estaba sufriendo toda clase de situaciones difíciles por causa de Cristo. La esperanza en la resurrección de Jesucristo era lo que les mantenía sin temor, valientes, avanzando hacia el propósito eterno, hacia la gloria eterna en Cristo. Así que la resurrección, hermanos, es un tema central en el cristianismo, es el eje central del Evangelio, y es también porque es tan importante que la resurrección ha sido atacada muchas veces. En todos los tiempos de la iglesia, la resurrección ha estado en el blanco, en la mira de Satanás. Hay muchas filosofías que lo que hacen es buscan anular este hecho real que ha sucedido. ¿Por qué? Porque si anulan eso, entonces el cristianismo, el evangelio no tiene dónde sostenerse. Esta es la razón por la que los llevo a 1 Corintios capítulo 15, ¿no? La iglesia de Corintio, hermanos, ellos eran creyentes. Ellos no estaban dudando de que no estaban dudando que si Cristo resucitó o no resucitó. El problema de ellos no venía por ahí. Ellos confiaban en eso. Ellos creían, ellos predicaban ese evangelio y ellos creían que Cristo había resucitado. Así que el problema de esta iglesia no venía por si Cristo resucitó o no. El problema de esta iglesia venía por qué pasa con nosotros. ¿Qué pasa con los que murieron en Cristo? ¿Qué pasa con el cuerpo de estas personas, de estos hermanos? ¿Va a resucitar o no va a resucitar? Hermanos, en el capítulo 6, Pablo va a exhortar a la iglesia a que abandonen el pecado sexual y él le va a hablar acerca del cuerpo y él le va a hablar acerca de que Cristo es el dueño del cuerpo y el cuerpo va a resucitar. Cristo va a resucitar el cuerpo de los creyentes. Así que esta idea se había metido dentro de la iglesia. La causa de esta confusión, la causa de este malentendido que traía desánimo y que traía confusión dentro de la vida de la iglesia, estaba influenciado por la filosofía griega. Había muchas ramas de filosofía que lo que hacían era atacar esta idea de la resurrección de los cuerpos, la resurrección de los hombres. Filosofías, religiones paganas que habían sido promovidas, eran muy populares en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de Pablo. Estas ideas erróneas que se querían meter y de hecho se habían metido en la iglesia de Corintio. Te menciono algunas de estas filosofías para que podamos entender un poquito mejor el pasaje cuando empecemos a leer los versículos y a explicarlo. Algunas de estas filosofías, algunas de estas religiones enseñaban que el cuerpo se desintegraba, que el cuerpo era desechable. Esta idea del dualismo que era promovida por Platón, un filósofo muy popular en esa época, que decía, bueno, el cuerpo es desechable, el cuerpo no tiene mucho valor, el cuerpo realmente es algo que es descartable, es un envase, lo importante es el alma, lo importante es el espíritu. Es por esa razón que Pablo los exhorta en el capítulo 6, ¿no? Porque ellos, por medio de esta influencia, de esta filosofía, le habían dado rienda suelta a su pecado, el pecado sexual. Entonces, como decían, ellos pensaban, el cuerpo no es importante, entonces usémoslo para el pecado. Total, el alma es lo que es importante, ¿no? Ahora, esta idea era una idea muy popular, se había metido dentro de la iglesia y entonces los creyentes estaban confundidos. Porque ellos decían, bueno, Cristo resucitó, pero nuestros cuerpos, ¿qué pasa con ellos? Son desechables. Nuestros cuerpos quedan ahí, se desintegran y nada pasa con eso, ¿no? El alma, el espíritu es lo que es importante.
Así que esta era una de las ideas que era muy popular. Es muy popular esta idea, incluso en nuestros tiempos, ¿no? Otra de las filosofías que había también en ese tiempo, que probablemente influenció el pensamiento de muchos dentro de la iglesia, es esta filosofía que enseñaba en cuanto a la reencarnación. Este proceso de que, claro, una persona moría y su cuerpo es desechable, su cuerpo no sirve, pero el alma, el espíritu de esta persona se va a reencarnar, se va a transferir a otro envase, por así decirlo, ¿no? Entonces esta persona, este alma, va a ser puesta ahora en otro cuerpo, en otra persona. Así que se reencarna, no muere su alma, ¿no? Sino que se va traspasando, ¿no? De un cuerpo al otro, de un cuerpo al otro, incluso en animales, ¿no? Ustedes vieron, incluso hay películas, ¿no? Que una persona muere o un animal muere y se reencarna en otro, ¿no? Y parece muy divertido, ¿no? Estamos ahí viendo la película con nuestros hijos, pero detrás de todo eso está esta filosofía, ¿no? Esta filosofía del dualismo, de la reencarnación, que lo que hace es desprecia esta idea de la resurrección. Y vamos a ver que eso es todavía mucho más peligroso porque está negando que Cristo resucitó. Ya vamos a llegar ahí en unos minutos, ¿no? Cuando estuvimos en la selva, estuvimos con Lilo, escuchamos muchas historias en la selva, pero una de las historias que más nos llamó la atención es de un grupo llamado los Yanomami, ¿no? Este grupo de indígenas en la selva, lo que hacen cuando una persona muere, lo queman, lo creman, hacen ceniza a su cuerpo y entonces lo preparan, ¿no? En una sopita, toda la ceniza del cuerpo, y entonces lo que hacen es, todos juntos, toman eso, ¿no? Imagínate como en un día de comunión, ¿no? Estamos todos acá sentados y pasamos el jugo, el mate, lo compartimos. Ellos lo que hacen es comparten eso. Y lo que ellos piensan es, cuando tomamos las cenizas del cuerpo de esta persona, el alma de esa persona vive en mí. Y entonces cuando yo me muero, otros me toman y yo y esta persona que yo me tomé, o todos los que me tomé, siguen vivos. Fíjate cómo llega hoy hasta nuestros tiempos en un lugar totalmente remoto como en la selva, ¿no? Pero el dualismo y la reencarnación, estas filosofías eran las que dominaban en ese tiempo y probablemente habían influenciado a la iglesia de Corintio. Así que ellos pensaban que el cuerpo iba a ir a la tumba, entonces no iba a resucitar. Ellos le daban valor al alma, al espíritu, pero menospreciaban esta idea. Si ustedes recuerdan ahí en Hechos capítulo 17, versículo 32, Pablo tuvo conflicto por predicar acerca de la resurrección. Porque esto era muy popular en ese tiempo, hermano. Traía conflicto a los predicadores, hablar en cuanto a la resurrección. Ahora, no voy a meterme más en el tema ese de las filosofías, pero quiero llevarte al capítulo 15, porque Pablo escribe este capítulo para demostrar a los corintios, a la iglesia de Corintio, que así como Cristo resucitó de los muertos, de la misma manera, el creyente en Cristo Jesús, la iglesia, van a ser resucitados también. En otras palabras, hermanos, el cuerpo del creyente, ese cuerpo que cuando muere es puesto en una tumba y se desintegra, se pudre, ¿no? Y va desapareciendo hasta que quedan solo los huesos. Ese cuerpo del creyente va a ser resucitado. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, esto es lo que va a suceder con la iglesia. Esto es lo que Pablo quiere mostrarle a los corintios. Esta es la idea que Pablo quiere aclarar en la mente confundida de algunos, no todos, pero algunos dentro de la iglesia. Había algunos que estaban negando la resurrección del cuerpo y por eso Pablo va a mostrar, de esa manera estaban negando la resurrección de Cristo. Y esto traía confusión a la iglesia. Versículo 58, quiero señalártelo porque es un versículo que es muy común para usarlo, ¿no?
para animar a alguien a que se mantenga firme. Es común para usarlo cuando viene alguien a servir, ¿no? Y le regalamos este versículo, ¿no? Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo escribe ese versículo pensando en esto, ¿no? En que ellos tienen que tener claridad y tienen que ser animados con este hecho real de la resurrección. Pablo les anima con este capítulo 15. Y es mi deseo, hermanos, que a través de estos pasajes podamos nosotros también ser animados esta noche. Vamos a leer versículos 12 hasta el versículo 19. Versículo 12 hasta el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a leer hasta ahí nomás en esta noche. Oremos al Señor. Padre, estamos juntos, reunidos en este lugar, tu iglesia, con el corazón, el deseo, Señor, de poder escuchar tu palabra. Queremos ser instruidos, Señor, por tu verdad. Queremos ser edificados por tu verdad. Padre, yo te ruego en esta noche que tú me uses como un instrumento para poder hablar con claridad tu palabra, Señor. Y si es tu deseo que tu palabra pueda traer fruto en los corazones de cada hermano, Señor, en esta noche aquí presente. Señor, bendice este tiempo de la predicación en nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, del versículo 1 al 11, Pablo ha mostrado que Cristo ha resucitado de los muertos. Y Pablo ha demostrado, y él lo ha dicho de una forma muy clara, ese es el mensaje que Pablo y los apóstoles predican. Cristo ha muerto, ha sido sepultado y al tercer día resucitó. Miren el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje que Pablo predicaba. Este es el mensaje que la iglesia de Corintios, para poder ser salvo, tuvo que escuchar y tuvo que creer. Es lo que dice en el versículo 11, ya lo vamos a leer. Miren, el versículo 5 hasta el versículo 8 va a mostrar Pablo cómo se presentó frente a testigos. Y Pablo mismo se va a poner ahí como un testigo, ¿no? Y él va a decir, y en último lugar se me apareció a mí, que soy el más pequeñito de todos. Cristo ha sido resucitado. Esto es lo que un creyente verdadero ha creído. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos. Cristo Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y miren lo que dice el versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Eso es lo que la iglesia predicó. Eso es lo que los apóstoles predicaron. Y eso es lo que la iglesia de Corintio habían creído. Miren ahí. Y así habéis creído. Hermanos, este es el mensaje del Evangelio.
Este es el mensaje de Cristo. Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Ahora Pablo va a tratar de en estos versículos aclarar estas mentes confundidas por la filosofía de este mundo. Pablo va a tratar de animar a estos creyentes que estaban desanimados porque no tenían certeza de qué va a pasar con los hermanos que murieron, qué va a pasar con sus cuerpos cuando ellos mueran. Estaban confundidos, estaban desanimados. Ahora, Pablo va a demostrar esto en estos versículos, ¿no? Y Pablo va a mostrarlo y va a afirmar esto de una forma rara, ¿no? Porque Pablo va a mostrar cuáles serían las consecuencias si es que la resurrección no fuera posible. Si es que la resurrección no fuera real, ¿cuáles serían las consecuencias de eso? Pablo va a hablar acerca de eso. Pablo va a mostrar este caso hipotético de que esto no fuera así, de que la resurrección no fuera real. Y él va a mostrar, y yo quiero señalar con ustedes en esta noche, 7 consecuencias de que la resurrección, si la resurrección, fuera falsa. 7 consecuencias. En primer lugar, la primera que va a señalar Pablo es el punto 1, Cristo no hubiera resucitado. Pablo comienza de una forma muy sencilla, ¿no? Si es que la resurrección no es real, entonces Cristo no resucitó. Es lo primero que él va a decir. Miren el versículo 12 y 13 conmigo. Dice así la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo ya dijo en los versículos anteriores de que Cristo resucitó. Este es el mensaje que ellos daban, el mensaje que la iglesia había creído. Había testigos, el Señor se le apareció a muchos testigos. Pablo ya afirmó, Cristo resucitó. El versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado, así que está claro que Cristo resucitó. Ahora Pablo está mostrando para enseñar a la iglesia cuáles serían las consecuencias si eso no fuera real. En primer lugar, Cristo no hubiera resucitado. Miren lo que dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, esta era la predicación, Cristo murió, fue sepultado, resucitó, esta es la predicación de Pablo, de los apóstoles de la iglesia. Entonces, frente a eso, miren la pregunta que hace Pablo, ¿no? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Miren, en esta pregunta hay un tono de asombro de parte de Pablo, ¿no? Si predicamos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, ¿cómo puede ser que dentro de la iglesia hay algunos entre vosotros que dicen que no hay resurrección de los muertos? Pablo está asombrado. Si predicamos esto, dice Pablo, si hemos creído que Cristo resucitó, ¿cómo puede ser que haya en la iglesia personas que van afirmando esto? ¿Cómo puede ser que haya personas que dicen ser creyentes que van recibiendo esta influencia, esta filosofía del mundo que dice que no hay resurrección? Pablo está asombrado. Pablo desaprueba esto dentro de la iglesia. Esto no es así. Este es el mensaje que predicamos, este es el mensaje que creímos, pero por otro lado hay personas dudando. Hay personas que están tambaleando ahí en su pensamiento. Y esto era por la filosofía que te comenté al principio, ¿no? Estaba generando confusión en la iglesia. El dualismo estaba confundiendo a los creyentes. Ellos pensaban ahora, bueno, vivamos nuestra vida, disfrutemos cada día, seamos felices, porque la vida es una. Y una vez que se termina, entonces no hay nada más. El cuerpo muere, el cuerpo se desintegra. Así que vivamos. Este era el pensamiento de ellos, ¿no? O incluso había algunos que pensaban que la resurrección era algo espiritual. No era algo físico, real del cuerpo, de carne, sino que era algo espiritual. Pero Pablo va a demostrar que esto no es así. Miren, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esa palabra ahí, muertos, esa es la palabra para cadáveres. Pablo no está hablando de algo espiritual.
Pablo no está hablando del alma de la persona que va a ser resucitada. Pablo está hablando acerca de algo físico, algo corporal. No está hablando de una resurrección espiritual, sino de una resurrección física del cuerpo. Y el versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si es verdad lo que dicen estas filosofías, si es verdad lo que dice Platón y todos sus seguidores y estos filósofos que se paran ahí en las plazas a hablar, si es verdad lo que ellos dicen, Pablo dice, Cristo no resucitó. Cristo no resucitó. Lo que la iglesia, el cristianismo cree es algo ficticio. Lo que la iglesia cree es una fábula, es un cuento de hadas. Suena muy lindo, ¿no? Él murió, fue sepultado y resucitó. Pero si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, entonces Cristo no resucitó. Cristo no resucitó. Hermano, ¿te das cuenta? La resurrección es algo esencial. Si nosotros sacamos la resurrección, entonces el evangelio se desmorona. El cristianismo no es más que una religión como tantas otras. Jesús resucitó. Por lo tanto, la resurrección es real. Hermano, Jesús era hombre. Él no tenía apariencia de hombre, como decían algunos, pero como dicen algunas filosofías, ¿no? Pero era un espíritu en realidad, con apariencia. Él se veía como un hombre, pero en realidad no era hombre, ¿no? Porque lo físico para ellos es desagradable. Ahora Jesús era completamente hombre. Así que lo que dice Pablo, si es que no hay resurrección, entonces Jesús, Él no pudo resucitar. Él no pudo resucitar. Miren, la primera consecuencia que Pablo señala es Cristo no hubiera resucitado. En segundo lugar, la predicación del Evangelio sería vana. Miren el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. De nuevo, Pablo está acá hablando acerca de la resurrección, ¿no? Y estaban confundidos y Pablo dice, bueno, si estos filósofos tienen razón, si es verdad de que no hay resurrección de los muertos, Pablo dice, Cristo nunca pudo haber resucitado. Pero en segundo lugar, la predicación sería vana. Hermanos, el mensaje del Evangelio, la predicación del versículo 3 y el versículo 4, ¿no? De que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, sería algo vano. Esa palabra vano ahí es la palabra para vacío, hueco, sin contenido. Esa es la idea ahí, ¿no? La predicación del Evangelio sería vana, sería hueca, no tendría ningún sentido. No tendría ningún contenido real. Sería solo una filosofía más. Miren qué interesante, porque habla ahí de vana entonces, es entonces nuestra predicación. Esa palabra ahí, predicación, está hablando ahí acerca de un mensaje. Está hablando ahí acerca de la proclamación, como un heraldo, como un vocero de un rey, ¿no? Que se para frente a las personas y da el mensaje de su rey. Pablo dice, nuestra proclamación, somos heraldos, pero este mensaje que estamos dando es un mensaje hueco, es un mensaje vacío, es un mensaje que tiene un contenido como cualquier otro mensaje, ¿no? Un contenido hueco, vacío, la predicación. Hermanos, sin la resurrección, nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio que estuvimos compartiendo estos días, ¿no? Esta mañana, en estos días, el sábado, el viernes, el jueves, este mensaje en realidad no hubieran sido buenas noticias, ¿no? Para la gente, sino que hubiera sido pésimas noticias, ¿no? Porque no tendría nada. Sería un mensaje hueco, vacío. Esa es la segunda consecuencia. La tercera consecuencia, la fe en Cristo sería vana. La fe en Cristo sería vana. Miren, dice ahí el versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Claro, hermanos, si la predicación es vana, si el mensaje que damos es hueco, es sin ningún contenido real, entonces, como consecuencia de eso, la fe que está puesta en una predicación vana es una fe vana. Creemos en un mensaje que está vacío, sin contenido, por lo tanto, mi fe ahora es una fe vacía y sin contenido. Esa es la consecuencia de sacar la resurrección de en medio. Esa es la consecuencia de tratar de quitar del eje central del Evangelio a Cristo resucitado. Si Cristo no resucitó, hermanos, entonces nuestra fe no tendría ningún sentido. Hermanos, estaríamos perdiendo el tiempo. Estaríamos siendo unos charlatanes si Cristo no resucitó. Esta palabra vana acá es una fe vacía, ¿no? Una fe hueca, sin efecto, sin propósito, sin propósito. La cuarta consecuencia. Miren ahí el versículo 15. Todos los testigos y la iglesia misma serían unos mentirosos. Miren el versículo 15, hermanos. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Miren acá el versículo 15, cómo comienza. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Acá esta palabra, somos hallados, tiene el sentido de un juicio. Hay un juicio y entonces alguien se para a testificar, a dar un testimonio. Y se halla que ese testimonio es un testimonio falso. Así que Pablo lo que está diciendo es, y somos hallados falsos testigos. Si Cristo no resucitó, lo que está diciendo Pablo, entonces Pablo se está involucrando acá, ¿no? Somos hallados, hemos sido hallados. Pablo, los apóstoles, los testigos que vieron a Cristo, la iglesia que predica el mensaje de la resurrección. Pablo dice, somos descubiertos, somos hallados dando un mensaje falso. Somos testigos falsos. No habría diferencia con ninguna de esas personas que andan por ahí en la calle hablando acerca de su religión, promoviendo su idolatría, ¿no? Y llamando a otros a adorar a esos dioses falsos. Seríamos falsos testigos porque estamos diciendo Cristo resucitó cuando en realidad eso no pasó. ¿Te das cuenta la consecuencia de quitar del centro del eje del Evangelio la resurrección? Seríamos testigos falsos. Seríamos portadores de engaño y de mentira a un mundo que ya está engañado. Miren, dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, los apóstoles, la iglesia, la predicación, todo, absolutamente todo, queda anulado sin la resurrección. Sin la resurrección de los muertos, entonces somos falsos maestros, somos falsos testigos. Estamos hablando engaño a la gente. Miren el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pablo sigue hablando y dando este mismo argumento, ¿no? Él sigue mostrando las consecuencias que tendríamos sin la resurrección de los muertos. Las consecuencias que tendríamos. En primer lugar, Cristo no hubiera resucitado. En segundo lugar, la predicación del Evangelio sería vana, hueca, vacía. La fe sería vana, hueca, vacía. Y los testigos, los apóstoles, la iglesia, todos seríamos mentirosos, falsos testigos. Pero hay otra consecuencia, hermano. Y es el punto 5 de esta noche en nuestra predicación, ¿no? La iglesia estaría todavía en sus pecados. Miren el versículo
17 conmigo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Miren, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Esta palabra acá, vana, es un poco distinta a la palabra vana del versículo anterior. Aunque nosotros la leemos ahí en nuestra Biblia y es igual y tiene el mismo significado para nosotros, esta palabra es una palabra distinta en el idioma original. Y esta palabra vana tiene que ver con algo sin fruto, sin efecto, algo que no produce nada. Es inútil, es inútil. Esta palabra, hermanos, aparece, por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo 26, cuando habla acerca de una religión vana, sin fruto. Una religión que es inútil, que no produce nada. Hermanos, si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe, dice Pablo, es inútil, sin fruto. Y si vuestra fe es inútil y sin fruto, la consecuencia de eso sería lo que dice ahí el versículo. Aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, si vuestra fe, la fe que tenemos, es vana, es sin fruto, entonces lo que significa eso es que todavía estamos muertos en nuestros pecados. Lo que significa eso, hermanos, es que seguimos inmersos en la esclavitud de nuestro propio pecado. Esta es la consecuencia que Pablo está planteando acá, ¿no? Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es sin fruto. Nuestra fe es vana. Entonces seguimos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Ustedes recuerdan Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte. Ahí es donde estaríamos, separados, esclavos en nuestros pecados, inmersos, sin poder salir, sin poder cambiar esa realidad, sin esperanza, sin nada, perdidos totalmente, si Cristo no resucitó. Pero claro, Pablo lo afirmó antes y lo afirma en el versículo 20, Cristo ha resucitado. Y porque Cristo ha resucitado, Dios nos declara justo. Pero sin el sacrificio de Cristo, sin la resurrección de Cristo, todavía estaríamos muertos, sin esperanza, sin esperanza. Pueden anotar, hermanos, Romanos capítulo 4, versículo 24 y versículo 25, cómo Pablo nos muestra que Dios levantó a Jesús de los muertos, Señor nuestro, y fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 24 y versículo 25. Cristo resucitó para salvarnos de nuestras transgresiones, para justificarnos. Pero Él tuvo que resucitar para que esto pase. Si Él no resucitó, entonces la iglesia todavía estaría en sus pecados. La iglesia no sería iglesia. Estaríamos hundidos, esclavos en nuestro pecado. Miren, hay dos consecuencias más. La número 6, todos los que antes creyeron habrían padecido eternamente. Miren el versículo 18. Entonces, dice Pablo, también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, si la fe es inútil, si la fe es vana, es sin fruto, entonces si seguimos en nuestros pecados, dice Pablo, entonces al morir lo que sucede es perecemos. Entonces lo que Pablo está diciendo es los que murieron en Cristo, aquellos que durmieron, dice Pablo, ¿no? Esta expresión que él usa también ahí cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica. Aquellos que durmieron en Cristo, en realidad ellos perecieron. En realidad ellos no están disfrutando con el Señor, esperando que sus cuerpos sean resucitados. Ellos perecieron. Ellos durmieron en Cristo y perecieron, dice Pablo. Sin la resurrección, hermanos, esta es la realidad, esta es la consecuencia.
Esas personas que murieron en Cristo, entonces ahora están pereciendo, están perdidas. No hay manera de escapar de esta realidad sin la resurrección. Si esto es así, entonces todos vamos a perecer. No solamente aquellos que murieron, que durmieron en Cristo, todos vamos a perecer. Número 7, séptimo lugar, y ya es el último punto. Si es que no hay resurrección, entonces la consecuencia de eso sería que los cristianos, la iglesia, seríamos los más miserables de todos los hombres. Miren el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire la forma en la que Pablo termina este párrafo, ¿no? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. O sea, lo que Pablo está diciendo, hermanos, en otras palabras, si en esta vida vivimos solamente esperando a Cristo, pero resulta que Él no resucitó, pero nosotros vivimos toda nuestra vida esperando a Cristo, hermanos, entonces, dice Pablo, somos los más miserables del mundo. Somos los más miserables, los más dignos de lástima. Esta es la idea acá, ¿no? Si en esta vida solamente, o sea, si solamente estamos esperando a Cristo y nada más. Esta palabra acá para esperamos es la palabra para expectación, expectativa, esperanza. Estamos esperando, tenemos la certeza. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, pero Él no resucitó, entonces, hermanos, vamos a perecer en nuestro pecado. Pero no solamente vamos a perecer en nuestro pecado, sino que en esta vida somos miserables. Porque estamos corriendo atrás de algo que es ficticio. Porque estamos corriendo atrás de fábulas. Estamos corriendo atrás de una filosofía. Somos miserables, ¿te das cuenta? No solamente vamos a perecer en la eternidad, sino que en esta vida hemos perdido cada día yendo en pos de algo que no es real. Y Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos, dice Pablo, él se involucra, los apóstoles, la iglesia, los creyentes, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, si en esta vida vivimos esperando a Cristo, que Él regrese, pero Él no resucitó, entonces, dice Pablo, somos miserables. Esa palabra ahí, dignos de conmiseración, es la palabra para dignos de lástima. Alguien que está en una necesidad extrema. Esta es la idea, ¿no? Alguien que es miserable, es despreciable. Ustedes saben esta palabra, hermanos, esta misma palabra aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y déjame leértelo porque en el contexto en el que aparece nos va a ilustrar mejor esta idea de miserable. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Ustedes recuerdan el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿no? Y Pablo dice, tú dices, Pablo, no, olvídense de Pablo. El apóstol Juan está escribiendo, pero el Señor Jesús le dice, ¿no? Tú dices, la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, miren el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, no sabes que tú eres desventurado, miserable, ahí tenemos nuestra palabrita que aparece en 1 Corintios, pobre, ciego y desnudo. Miren, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El apóstol Juan escribe estas palabras, ¿no?, de Jesús a la iglesia de la Odisea, ¿no? Y él quiere mostrar esta profunda necesidad, este profundo quebrantamiento en el que se encuentra la iglesia de la Odisea. Y Pablo
usa esa palabra. Volvé a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 19. Y Pablo dice, si es verdad que no hay resurrección, si es verdad que no hay resurrección y nosotros los creyentes hemos pasado toda nuestra vida esperando solamente a Cristo, viviendo para sus propósitos, usando nuestras vidas para llevar más gloria a su nombre. Si solamente hicimos eso, pero no hay resurrección, si Cristo no resucitó, dice Pablo, somos los más miserables de todos los hombres. Teníamos una vida para vivir, para ir a buscar la felicidad, como esas filosofías dicen, ¿no? Pero la hemos desperdiciado corriendo atrás de algo que no es verdad. Corriendo atrás de una fábula, de un cuento de hadas. Si en esta vida vivimos solamente esperando a Cristo y Él no resucitó, hermanos, somos miserables. En esta noche estamos perdiendo el tiempo, nos hubiéramos quedado en casa, sentados, tomando unos mates, mirando algo en la televisión, hablando, compartiendo con otras personas, porque si Cristo no resucitó, entonces somos miserables. No solamente que en la eternidad vamos a perecer, sino que la vida que tenemos la estamos gastando en algo que no es real. Hermanos, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, entonces estamos en un problema grande. Estamos en un caos total. El mundo está en un caos total. Estamos perdidos. Somos miserables. Sin embargo, Pablo lo afirmó en los primeros versículos, en el versículo 20, en todo el capítulo. Cristo, hermanos, ha resucitado. Y porque Cristo resucitó, hace que cada una de estas afirmaciones sean contrarias. Cada una de las consecuencias que acabamos de ver en este pasaje, ahora se tornan en algo bueno. Pensemos un poquito en eso, ¿no? Porque Cristo resucitó, porque la resurrección de los muertos es real, Cristo, en verdad, Él resucitó. ¿Amén? Y entonces, si Cristo resucitó en verdad, la predicación, hermano, no es vana. La predicación es poderosa. El mensaje del Evangelio que fuiste en estos días a la calle, a tu vecino, a compartir, a predicar, es un mensaje real, es un mensaje poderoso, es un mensaje que transforma vidas. Y si no me crees, entonces mira a los creyentes que tenés a tu lado. La obra de Dios, el mensaje, la predicación es poderosa. Si Cristo resucitó, entonces no solamente que la predicación es poderosa, sino que la fe en Cristo es lo más precioso que una persona puede tener. Lo más hermoso que una persona en este mundo puede abrazar es la fe en Cristo. Si Cristo resucitó, entonces los testigos no son falsos testigos, sino que la iglesia, su mensaje es un mensaje verdadero. El Evangelio es el único mensaje que es la verdad absoluta de Dios. Si Cristo resucitó, hermanos, entonces ya no estamos más esclavos de nuestros pecados. Si Cristo resucitó, ya no estoy más hundido, inmerso en mi pecado. He sido librado de la esclavitud del pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre mi vida. Porque Cristo resucitó. Hermanos, si Cristo resucitó, entonces esos hermanos que vos conocés de la iglesia, que han partido, que duermen con Cristo, como dice Pablo, entonces ellos no perecieron. Ellos hoy están gozando en la presencia de Dios, esperando el regreso de Cristo para que sus cuerpos sean resucitados. Pero ellos no perecieron. Porque Cristo resucitó, ellos no perecieron, ellos gozan en la presencia de Cristo. Y hermano, en último lugar, si Cristo resucitó, entonces, si estás en Cristo, sos la persona más dichosa en este mundo. Hermano, si estás en Cristo, no importa la circunstancia, la situación en la que estés viviendo, el sufrimiento que estés abrazando,
Si Cristo resucitó y vos estás en Cristo, entonces sos la persona más dichosa en este mundo. Nadie en este mundo puede tener lo que vos tenés. Es un regalo de la gracia de Dios. Sos la persona más bendecida en este mundo. Hermanos, claro, Cristo resucitó. Él resucitó y en esta noche estamos recordando que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él está vivo, nosotros podemos estar vivos. Y porque Él está vivo, nosotros vamos a ser resucitados. Y porque Él está vivo, nosotros somos los más dichosos en este mundo. Aunque el mundo no lo vea así, ¿no? Hermanos, a la luz de estas verdades que hemos escuchado en esta noche, en estos pasajes, mi pregunta para cada uno de nosotros en esta noche, ¿somos conscientes de esta verdad? ¿Somos conscientes de la resurrección de Jesucristo, que es un hecho real, que es un hecho poderoso, que ha transformado, que ha cambiado la historia de la humanidad y que ha cambiado tu vida? Vos me podés decir ahora, sí, soy consciente. Bueno, entonces la segunda pregunta es, ¿estás viviendo tu vida a la luz de esa realidad? O sea, podés mirar tu vida, otros pueden ver tu vida y decir, claro, él está viviendo una vida que refleja esto que él cree, ¿no? Cristo resucitó, Cristo va a regresar por él. ¿Estás viviendo una vida que refleja esa realidad? Si no es así, bueno, que el Señor obre nuestros corazones por medio de su palabra, que el Señor produzca arrepentimiento y que podamos vivir vidas que glorifiquen a Él. Vamos a orar juntos para terminar en esta noche. Padre, en este día especial estamos recordando a Cristo de una manera especial. Tú enviaste a Cristo, Padre, a Emmanuel, a que esté entre los hombres como un hombre, mas sin pecado, para que Él pueda morir en una cruz, para que Él pueda ser sepultado y al tercer día resucitar, para que tu iglesia, Padre, pueda ser justificada en los méritos de Cristo. Señor, gracias porque en esta noche recordamos esta realidad. Y especialmente viendo estos versículos aquí en 1 Corintios, recordamos que el hecho de que Cristo haya resucitado nos recuerda de que un día vamos a ser resucitados con Cristo. ¡Qué privilegio tan grande! Mientras un mundo perdido espera el juicio justo tuyo, Padre, nosotros esperamos que Cristo regrese y que los que han dormido en Cristo puedan ser resucitados y que todos juntos, toda tu iglesia pueda ser arrebatada, pueda ser llevada para siempre contigo, Padre. ¡Qué privilegio, Señor! Padre, porque Cristo resucitó, somos personas dichosas, Señor. Somos personas que hemos recibido tu gracia y tu misericordia. Señor, que estas verdades puedan estar clavadas en nuestra mente cada día. Señor, que estas verdades puedan mover el corazón a vivir vidas para tus propósitos eternos, Señor. Ayúdanos, Señor, a renunciar, Padre, a nuestros planes, a nuestras metas, objetivos personales. Señor, queremos vivir para tus propósitos eternos. Señor, queremos llevar gloria a tu nombre a través de vidas que reflejen este evangelio precioso, poderoso que ha transformado nuestras vidas. Padre, bendice esta iglesia preciosa, sigue edificándole, Señor, en tu palabra. Sígueles usando, Padre, para tu gloria, para tus propósitos, Señor, para ser una luz en esta comunidad y hacia el mundo, Señor, con el evangelio. Te agradecemos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.